Amables televidentes, buenas noches. Gracias por estar nueva vez en la hora 22. Jorge Luis Meléndez, intelectual peruano, consultor económico, representante en el país del grupo Schiller. A mucha honra. Gracias, Jorge Luis, por estar con nosotros. Gracias, Gregory. Te mencionaba antes de cuando coordinamos tu participación acá en la hora 22, de que tenía interés en que tratáramos el tema, el cual manejas bastante bien, sobre lo que sucedió en las elecciones de medio término recientemente en Estados Unidos. Todos pensábamos, cuando digo todos, la prensa, la percepción que había, las predicciones de que una ola roja de los republicanos abarcaría, avasallaría tanto el Senado como la Cámara de Representantes norteamericana. No ha sido así, en parte se cumplieron los vaticinios, y es que una de las dos áreas de poder en Estados Unidos pasa a manos de los republicanos, la Cámara de Representantes. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué ha sucedido? Y sobre todo, ¿qué se prevé en el ambiente electoral norteamericano a partir de esta situación? La verdad es que el debate electoral para las elecciones fue carente de tocar los temas centrales. Más eran temas muy personales, como el caso del presidente Donald Trump, que tiene un sector importante del Partido Republicano en control. Y lo tiene hasta ahora, ¿no? A pesar de que no fue esa tremenda barrida que iba a hacer. Porque no se tocó el tema de la inflación, no se tocó el tema de la economía, no se tocó el tema de Ucrania, no se tocó los temas centrales que el ciudadano norteamericano estaba esperando. Y más bien fue una especie de, digamos, una competencia entre, como si fuera un juego de fútbol. Ya, sí. Entonces, se presentan las figuras y ya. Exactamente, y la verdad que esa marea roja no se pronunció. Sí lograron, todavía no han acabado las elecciones, todavía hay unos recuentos y una elección que se va a dar, pero la verdad que quizás la única conclusión, ya dejaron de controlar el Partido Demócrata de la Cámara de Representantes, y ya he observado en días pasados que allá hay una declaración de varios congresistas norteamericanos para pedir que hay que revisar, hay que hacer una auditoría sobre los recursos que se le está dando desaforadamente a Ucrania para saber en qué se están usando los recursos y además todo esto de las armas y cosas que se le han mandado por el complejo militar. Entonces, no augura nada bueno todavía porque el Senado, pero ya divide un poco, ¿no? Ya divide, no hay una unanimidad total del Partido Demócrata en seguir con estas políticas, pues, bastante complicadas que está llevando al mundo al borde de una guerra termonuclear. En días pasados, no sé si tú, probablemente sí lo viste, el tema del misil, de un misil que teóricamente o supuestamente, según Zelensky, eran rusos. Y la forma aparatosa como el presidente de Ucrania, Zelensky, más la prensa, cierta prensa de Inglaterra y cierta prensa de Alemania y de Estados Unidos, estaban tratando de prender la mecha para una posibilidad de una confrontación con Rusia, porque supuestamente ese misil cayó en territorio polaco, que es parte de la OTAN, de un país de la OTAN, y estaban reclamando ya la aplicación del artículo 4, que es, el artículo 4 es el previo al artículo 5, el artículo 4 armarlo para defenderse y el quinto es atacar. Entonces, pero hubo, por lo menos en esta oportunidad, el propio presidente Biden dijo que sus datos eran que no habían sido los rusos. Ya. El presidente polaco Duda dijo que tampoco habían sido los rusos, pero sí el entorno de ellos, las capas más belicistas estaban diciendo que este era un misil ruso. El asunto de esto es que, ¿cuál es la gravedad de este hecho? Que Scott Ritter y otros analistas han estado diciendo
que ha sido una provocación de algún sector dentro de esta relación Reino Unido, una facción en torno a Zelensky y otra facción dentro de los Estados Unidos, para provocar esa confrontación. Y además o sea, estamos al tris de un accidente para que pueda haber una tercera guerra mundial. Como lo reportó en días pasados en una conferencia que hubo del Instituto Schiller, se presentó un especialista en asuntos nucleares, el doctor Steve Carr, y te daba, en cuestión de 20 minutos el mundo se podía desaparecer, porque no podía echar para atrás si se inicia un ataque nuclear. Y esto te dice la responsabilidad tan grave que tiene la población, los dirigentes, en que no pueden tomar a juego esta bandera falsa, como lo dijo Scott Ritter, de la ocurrencia de Zelensky. Zelensky se puso pues histérico, pero ya habíamos visto varios casos de banderas falsas, como el caso de la masacre de Bucha, el caso de la bomba sucia nuclear, el caso del bombardeo que sufre la planta nuclear de Zaporizhia, en fin, banderas falsas que pueden alterar el curso de una situación que está al punto de salirse de control. ¿Y a quién le podría favorecer esta situación? ¿Hay un común denominador del origen de esas intenciones? Okay, los británicos, a través de unos expertos de RUSI, se llama RUSI, una unidad de investigación donde está todo el meollo de los pensantes del Reino Unido, estaban ofreciendo inclusive algunas alternativas, y lo que decían ellos que había que atacar, forzar a los rusos a que puedan desencadenar, o sea, forzarlos para que se rindan con alto riesgo que pueda provocar una tercera guerra mundial. Es decir, hay gente que está estúpidamente olvidándose de que cualquier tipo de estos conflictos que se eleve a categoría nuclear, prácticamente la humanidad desaparecería. Y esta situación, si quieren arrinconar a Rusia bajo esos conceptos, lo que van a hacer es provocar un desastre. Nosotros hemos hecho ya, hoy se está realizando el tercer seminario internacional por la paz, que se han aglutinado legisladores de algunos países del continente, de Europa también y de otras partes del mundo, y activistas por la paz, porque esto hay que pararlo ya. ¿Quién organiza esa actividad? El Instituto Schiller lo estamos organizando. ¿En qué lugar? En este momento está en la base de operación de esta actividad es en el Congreso mexicano. Lamentablemente no pudimos conseguir participación dominicana, pero que hubiera sido bueno, porque hay que apelar a toda esta fuerza de gente que sí quieren la paz y que quieren proponer un cambio total de la situación presente. Jorge Luis, veo que en todo esto que explicas es como si tuviéramos un barco navegando. El barco es la situación en el mundo, y que varios capitanes de turno toman el timón. No hay en este momento, es una pregunta, no hay una o dos figuras de peso mundial que puedan ser sosiego, árbitro en esta lamentablemente el asunto es complicado. En el año 1962-63, que era la crisis de los misiles cubanos, tanto el presidente John F. Kennedy como Nikita Khrushchev sabían las implicancias que ocurrirían si iban a una confrontación nuclear en ese momento. John F. Kennedy, a pesar de que tenía sus halcones que lo presionaban para que invada Cuba y que de una vez nada más logró hacer una cuarentena, pero con su hermano su hermano Robert, era el traspatio de comunicación con la gente vinculada, sobre todo con el canciller de ese tiempo ruso Gromyko, como portavoces de un acuerdo que englobara la responsabilidad del liderato que ellos tienen para llegar a un acuerdo
sin que nadie perdiera. Pero entonces lo que vemos ahora es que tienes a un gobierno promoviendo una confrontación y una Unión Europea que le sigue al pie de la letra para esta confrontación. No hay, a pesar de que existen ya muchas, hemos movilizado bastante y en Estados Unidos hay muchas personalidades que se oponen a esto. Ya viste que en los resultados por lo menos positivos de esta nueva elección es que hay una serie de congresistas que están pidiendo alto a todo esto. En Europa hay grandes movilizaciones, en Alemania hay grandes movilizaciones porque se están dando cuenta que lo más dramático de todo esto ha sido unas sanciones que se han puesto a lo loco, que creían que iban a rodear a los rusos y resulta que lo que se está destruyendo es Europa Occidental, que se están quedando sin energía, ahora va a empezar el invierno, se están quedando, todos los costos están subiendo, la comida está faltando y entonces los precios que están consiguiendo del gas de los Estados Unidos son mucho más caros, es decir, el aliado que tendría que ayudarlos los está comprometiendo aún más a ser inalcanzable. Y los mismos Estados Unidos en este momento se está cocinando una gran huelga de los ferrocarrileros por una agenda que tiene que ver con los sueldos, con los servicios, con todos los derechos que les han sido violados por años y que posiblemente en estos días lleguen a una conclusión de que van a lanzar una huelga total en los Estados Unidos de todo el sistema ferroviario. Así como esto, en Alemania estamos viendo lo mismo, estamos viendo en Bruselas, en la República Checa, el otro día hubo una manifestación de más de 100.000 personas, en Italia hay unas reacciones tremendas. Por un lado, el sistema financiero está en pedazos y nosotros siempre hemos dicho que consecuencia de ese sistema que se está cayendo a pedazos es el empuje hacia una confrontación para ver si logran conseguir algo. Pero no se están dando cuenta que en el mundo está creándose otro sistema alternativo. De ahí la importancia estratégica, por ejemplo, del triunfo de Lula. Lula va a promover, porque el problema de Lula no es tanto Lula per se, sino es BRIC, Brasil, Rusia, India, China. Lo que significa el BRICS para revitalizar las relaciones de toda Iberoamérica en un proyecto con la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Y el programa de China es infraestructura, electricidad, ferrocarriles, puertos, frente a deuda de Occidente. No ofrecen otra alternativa más que redimensionar el tema de la deuda y por lo tanto el BRIC tiene un significado muy especial porque además países como Arabia Saudita, países como Argentina, países como Pakistán y otro de ese poder, Sudáfrica ya es miembro de él, están pidiendo participar en esto. Esta es una fase de esto, pero también tenemos esto de la Organización de Shanghái. La Organización de Shanghái agrupa la mitad en población del mundo. Y están también haciendo propuestas para nuevos acuerdos económicos, porque la verdad, ni el grupo de los 20, que ahora acaba de haber habido una reunión, ni el grupo de la APEC les han estado ofreciendo alternativas. Y ellos, o sea, África, nuestro continente, nuestro país y todo esto necesitamos progresar. No podemos progresar bajo las condiciones prevalecientes de un sistema usurero en que las naciones no pueden crecer porque casi todos sus presupuestos lo dedican a pagar la deuda con modelos de globalización que han fracasado. Y al fracasar, entonces tenemos que replantearnos el tema, primero de parar esta guerra y después, segundo, hacer una reforma de todo el sistema financiero internacional para que todas las naciones, sin excepción, nosotros planteamos sin excepción, puedan estar trabajando para el bienestar general global, no el bienestar global no el bienestar global solamente para un pequeño grupo. Entonces, en ese punto, el tema de Brasil se vuelve importante. En ese punto, los otros planteamientos que está, por ejemplo, el acuerdo de China con Rusia, el incremento del comercio ha sido increíblemente grande, que ha superado en muchas veces
el efecto de las sanciones. A los rusos les robaron 300.000 millones de dólares que tenían en bancos de fuera, y eso tiene que hacer pensar a cada una de las naciones que mucha gente cree que las reservas se tienen en los bancos locales y no están en los bancos de fuera, y por lo tanto se convierten en elementos de extorsión cuando tú te pasas de la raya o evitas que alguien que te quiere imponer sanciones, tú las quieres descuidar, pero te condenan con una sanción. Por eso en el país estamos llenos de sanciones. La sanción es tan brutal como si abrieras una guerra como se está haciendo en otros países. Porque las sanciones afectan a niños que están enfermos, afectan a gente que no tiene con qué comer, les faltan medicinas. Eso tiene que plantearse ya a nivel global en términos de que las sanciones son genocidio para el mundo en estos momentos. El grupo Schiller que representas acá en República Dominicana, como es bien conocido, cuando hace sus estimaciones de acción, si segmenta los países de la región, ¿tiene una política distinta para la situación derivada de Rusia, por ejemplo, de Rusia y Ucrania? ¿O es el mismo esquema que utiliza cuando se refiere a los efectos en Europa? Vamos, ¿por qué hay ese conflicto en Rusia con Ucrania? Nosotros siempre hemos dicho que el conflicto de Rusia con Ucrania es un conflicto que se parece al conflicto de los misiles cubanos del 62, pero a la inversa. ¿Por qué? Porque la OTAN, de 1991, que llegaron a hacer un acuerdo entre Gorbachev y Reagan para entregar sobre todo la parte oriental de Alemania, la OTAN y Estados Unidos le propusieron que no iban a moverse una sola pulgada hacia el este, la OTAN. Pero resulta que del 91 hasta acá ha habido 5 acciones coordinadas de ampliar la OTAN y está 1.000 kilómetros, o sea, ellos decían ni una pulgada, pero han avanzado 1.000 kilómetros. Y ahora han llegado prácticamente a la frontera rusa. Entonces, los rusos han dicho, en diciembre del año pasado dijeron, mira, es un tema de la seguridad nacional que tanto Ucrania, tanto Georgia sean neutrales. Inclusive la presidenta del Partido Socialista de Ucrania, Natalia Vitrenko, ella mencionó que el año 91 hicieron 2 referéndums en Ucrania. Y el referéndum era que ellos se declararían neutrales. Pero, sin embargo, Barack Obama como presidente, Joe Biden como vicepresidente, metieron las manos en Ucrania porque los ucranianos simplemente no querían plegarse a entrar a la Unión Europea, porque pensaban que podían tener más relaciones de otros sitios, entonces cocinaron, y la misma Victoria Nuland, que era la gente clave ahí de la Clinton, que estaba metida también en Ucrania, ella dijo que gastaron 5.000 millones para evitar que eso, para hacer que eso cambiara. Y el golpe del Maidán es la expresión más clave, que ahora se sabe que desde el año 14 hacia adelante los batallones nazis de Ucrania habían sido entrenados, miles de soldados, miles de militares para estas acciones. Además, esta es la experiencia nazi de Ucrania, que tiene como una figura a Stefan Bandera. Bandera fue un aliado. ¿Por qué dices experiencia nazi? Sí, porque en la época de los nazis, de Hitler, uno de los líderes más importantes, aliado de Hitler, se llamaba Stefan Bandera, que hoy es un héroe en Ucrania, ha sido reconocido como héroe. Este Stefan Bandera mató polacos, mató judíos, mató rusos en nombre del Tercer Reich. Y fue detenido al final de la Guerra Mundial, pero a la vez por esos canales de ratas que le llamaban del espionaje internacional, volvió, pero ya como un agente de Occidente para seguir con esas ideas nazis. Por eso que este batallón Azov, hay varios batallones, ¿no? Pero uno de los más conocidos es el Azov, que
con tantas terribles matanzas que está provocando, etcétera. Entonces, toda esta situación, los rusos le estaban diciendo, señores, necesitamos garantía de seguridad porque no me van a poner un misil a 5 minutos de Moscú. Y además, ellos, la OTAN, Reino Unido, Estados Unidos dijeron, no le hicieron caso. Y además se sabía desde enero que había una movilización de tropas en la zona del Donbass, más de 100.000 tropas ucranianas, porque ya estaban diciendo que iba a haber un ataque para recuperar las zonas. Históricamente, el Donbass, cuando se fundó la Unión Soviética, o sea, no era Rusia, ya era la Unión Soviética, Lenin les dio la parte del Donbass a la región de Ucrania. En el año 53, Nikita Khrushchev, que era ucraniano, que era jefe de la Unión Soviética, les dio la Crimea, que era rusa todo el tiempo. ¿Puedes repetir el año? 1953. Recién fallecido Stalin. Sí. Él entregó la Crimea, el Donbass lo entregó en 1922 Lenin. Y la mayor parte del territorio, como lo dice el que fue embajador en Jack McLaughlin, que estuvo en la entrevista con Gorbachev y Reagan ahí en Reykjavik, él estaba comentando que la historia de Ucrania, inclusive tiene en el lado cerca de Polonia, muchos territorios que son polacos, muchos, porque acuérdate tú que la Unión Soviética hizo un pacto en el 39 con los alemanes y se dividieron Polonia y se quedaron un pedazo. Pero también la República Checoslovaquia también ha perdido territorio. Todos han perdido territorio para hacer Ucrania, pero básicamente, como dice Matlock, la mayor parte de la gente en Ucrania habla ruso. Y esa parte sur, que ahora los rusos, hubo un referéndum y ganaron por mayoría, pero dicen que fue a punta de pistola, lo cual no es cierto. O sea, hay causas históricas que el mismo Putin dice que son hermanos, pero que los están haciendo pelear. Y obviamente que esta es una guerra que en las guerras nadie se siente feliz, ¿no? Bien. Jorge, vamos a hacer una pausa. Al regreso, quiero que evalúes, por favor, el papel de Estados Unidos. Cuando digo que evalúes, hablo también de Grupo Schiller, ante la responsabilidad y el nivel, como ustedes ven, el desempeño de Estados Unidos frente a esta situación que tiene al mundo ahora, casi de patas arriba y con los dedos cruzados por lo que mencionas, el riesgo de una guerra mundial. Al regreso, Jorge Luis Meléndez, hablando en este momento sobre Rusia, Ucrania y la situación mundial producida por este conflicto. Venimos en breve. Jorge Luis Meléndez, hemos acostumbrado durante años en la historia a que normalmente Estados Unidos controla las situaciones, determina qué hacer ante circunstancias difíciles. Surgió el conflicto en febrero Rusia-Ucrania. A juicio del Grupo Schiller, a juicio tuyo, ¿ha manejado con el nivel que merece atenderse esta situación en Estados Unidos o se ha parcializado en algún sentido? Lo que ocurre es que Estados Unidos, la capa gobernante en este momento de los Estados Unidos, ha desviado sus raíces históricas. Estados Unidos nació como una república que estaba llena de esclavos y la naciente Revolución Americana con George Washington a la cabeza, Alexander Hamilton y todas estas cabeza visible de lo que fue la nación americana, lucharon contra el esclavismo. Y de hecho,
Si bien ellos constituyeron una nación con principios para que la libertad, la felicidad, no la propiedad, la felicidad llegara a ese pueblo, a través de desarrollar sus capacidades productivas, y el mismo Hamilton hizo una propuesta de un gran banco nacional para financiar y desarrollar las capacidades productivas. Esto duró un periodo y la independencia no sacó la esclavitud. Casi 100 años después, de 1776 a 1850, 60 casi, durante el inicio de la Guerra Civil, provocada por los británicos también, recién Lincoln completó ese proceso de eliminar la esclavitud. Y aún así, desde el punto de vista legal, todavía hasta los 60 del siglo pasado, todo el sur de Estados Unidos era segregacionista. Habían presidentes importantes como el caso de Lincoln, el caso de estos principales patriotas al principio, y después Franklin Delano Roosevelt, porque Franklin Delano Roosevelt fue el que sacó del atolladero de la crisis del 29 a los Estados Unidos e impuso una ley que se llamó la Glass-Steagall, que separaba la banca comercial de la banca especulativa. Y esta ley duró hasta el año 1999. Y eso fue importante porque en ese momento la crisis la provocó el JP Morgan de ese tiempo. Y la crisis, la magnitud de Wall Street, la burbuja fue de 126 puntos. O sea, si comparamos las cifras monstruosas que se ven ahora, pues es una locura. Pero sin embargo, el paquete del índice de Dow Jones, el que llaman Dow Jones, eran paquetes de empresas industriales. Al cabo del tiempo, ya no son paquetes industriales, sino paquetes postindustriales, donde la especulación, a partir del año 71 principalmente hacia adelante, la especulación, esa capa política de los dos partidos, están vinculadas al sistema especulativo de Estados Unidos. Y Estados Unidos ha dejado de ser una nación productora. Ha mandado pues a poner zonas francas, a comprar por aquí, por allá, pero ha disminuido su capacidad productiva lenta, pero sí, completamente. ¿A causa de China? No, estamos hablando a causa de los usureros de la City de Londres y Wall Street, que son los que dominan la economía en este momento y dominan la política del mundo. Entonces, obviamente que ellos, fíjate, para mí, cuando plantearon las sanciones contra Rusia, mostraron tal arrogancia que simplemente no se dan cuenta que tienen los pies de barro, porque no han podido. O sea, fue como una Fue un boomerang. Sí, un harakiri. Un harakiri. Que estos tipos han tomado medidas de sanciones contra los rusos y ahora están causando un desastre en Europa. No se pudo prever eso. Evidentemente No, se ellos estaban entiende que ellos estaban confiados que iban a arrinconar a Rusia. ¿Y cómo cometer ese error de cálculos? ¿O qué sucedió en el camino? Pero ¿qué sucedió? Lo que ellos no se dieron cuenta que el 4 de febrero, antes de este conflicto, los rusos y los chinos hicieron un acuerdo en todas las áreas. Ya. Y China ya es una economía que yo diría que en estos momentos casi la primera del mundo. ¿Tuvo relación ese acuerdo con lo que está sucediendo? No, ya era consecuencia, pero lo que pasa es que tampoco pudieron darse cuenta, ni siquiera lo han mencionado. Pero el acuerdo que fue público fue para los Juegos de Invierno, que hubo una reunión de Xi Jinping con Putin, y se dio ese acuerdo amplio, económico, científico, militar, etc. Entonces eso de querer separar a China de Rusia es una estupidez. ¿Se conoce el alcance de ese acuerdo? Claro que sí. Yo te lo voy a mandar, yo lo tengo completo y quería trabajar un artículo sobre eso. Ya. Pero es de amplio alcance y resulta que la crisis lo que ha hecho es apuntalar más las relaciones de Rusia con China, y acaba de inaugurarse un puente de no sé cuántos kilómetros, viene un tren, los oleoductos. Entonces lo que está pasando en el mundo es que el centro de influencia se está dirigiendo a Euroasia.
Euroasia está 6.000 millones de seres humanos están en Euroasia. Los otros países que antes importantes para mí tienen que revisarse, porque tampoco queremos que existan, nosotros hemos dicho que no queremos dos grupos distintos, sino un solo grupo que esté incorporado a Estados Unidos, que esté India, que esté Rusia, que esté China, para constituir un nuevo orden económico internacional. Entonces, estos no han previsto. Oye, como dijo Ritter, que vivió en Alemania, decía, mira, los alemanes con su trabajo y con el gas barato pudieron desarrollar Alemania, porque el gas en Alemania tiene más de 50 años de instalado. Es un acuerdo de los líderes alemanes cuando pensaban, pues lo llevaron a cabo, ¿no? Ese acuerdo que mencionas, firmado 4 de febrero de Sí, este 4 de año febrero. entre Rusia, China, Putin, Xi Jinping, Sí. ¿cómo siendo Rusia pequeño, ese acuerdo con China tiene tanta relevancia? No es tan pequeño. Rusia, Bueno, en no, sentido comparativo Rusia, para sí, hay la que- determinación sí, hay que que tienes. hay que reconocer que lo que pasa que Rusia es una potencia militar y entonces ellos mismos a partir de este año ya se están replanteando cómo imitar a China. O sea, con las sanciones lo que han hecho es promover financiación para empresas rusas en todas las áreas que están faltando. ¿En cuáles lugares? En Rusia, Ya. en Rusia. Y entonces, ¿qué es lo que está yendo allá? Está yendo la tecnología de los chinos, está yendo la tecnología donde los pueden hacer, y por eso es que en estos momentos el comercio con los chinos ha aumentado. Y otra nación que hace negocios también es India. A India la presionaron para que, fíjate tú, que en cada reunión que ha habido en la Asamblea General, que ha habido ahora en el Grupo de los 20, en la APEC, promovieron las autoridades norteamericanas un intento para hacer ataques contra Rusia y contra China, porque dicen que China es su enemigo estratégico para un poco de tiempo más adelante. Pero los indios, cuando a Modi, al canciller de Modi, le dijeron, mira, vamos, ellos dijeron, no, nosotros somos independientes y si nos conviene haremos esto y no. Y han reforzado sus alianzas con los rusos, han aumentado el consumo de petróleo, han aumentado el consumo de granos. Y en medio de esta crisis, China sigue ampliando sus relaciones con... Quiero mencionar como eje a la India. La India respecto a China, la India respecto a Estados Unidos. ¿Cómo se maneja la India con estos dos monstruos? No, lo que pasa es que la India está metida en el BRIC. Y la India ha dicho, la decisión del gobierno de la India, de Modi, es que ellos van a mantener su independencia para desarrollarse. Y realmente India, que va a ser ya el país con más habitantes en el mundo, está teniendo también con esas relaciones, con ese tipo de alianzas, un desarrollo tremendo. Está consiguiendo el gas barato, está consiguiendo el petróleo barato, puede pagar con rupias, puede pagar con yuanes, puede pagar con rublos, recibir pago de rublos. Entonces lo que está pasando es que se está creando un sistema paralelo. Y el dólar está especulándose, porque hasta ahora, ¿por qué es que, por ejemplo, la Reserva Federal está decidiendo que hay que subir la tasa de interés? En 10 ocasiones distintas desde noviembre lo ha hecho. Claro, y al subir la tasa de interés, primero nos daña a todos nuestros países, porque acá para podernos defender tenemos que subir la tasa de interés para que no se vayan los pocos capitales que tenemos hacia los mercados de Estados Unidos, pero también perjudica a los fabricantes, a los productores o a los que tienen deuda, porque automáticamente va a subir la deuda y va a haber una recesión. Entonces, en Estados Unidos lo que se está viendo, ni con la inflación provocada por la emisión monetaria, han querido pararla con la restricción de la tasa de interés, con la restricción de la tasa, como el freno de la tasa de interés, pero no están funcionando. Entonces lo que se ve es que sigue desatándose más inflación, y por eso todo el mundo advierte que para el año 23 todo el mundo lo ve como un año negro, que va a faltar todo, que se va a cortar la cadena de suministro en muchas áreas. Y entonces, en esa situación, nosotros decimos que es necesario
primero parar este conflicto ya, que lo están diciendo muchas personas. La suerte que el mundo se está moviendo, o sea, hasta la persona de a pie que puede decir que no quiere morirse por una bomba nuclear tiene que decir su opinión. Se está parando este asunto y después pues que ya el sistema financiero, eso se cayó, no puede soportar. Hay una burbuja de 2.000 billones de dólares que es impagable. Si tú la eliminas de los libros, no pasa nada, pero estos usureros quieren seguir cobrándola y por eso que tenemos sistemas que nos afectan a nuestro país. Esto de la globalización fracasó. Ha pasado 25 años de globalización, de libre comercio aquí en el continente. ¿Ni qué país puede decir que ha desarrollado? Ninguno. Todos seguimos teniendo con los mismos grados de dificultades de pobreza, no tenemos servicios fundamentales, de la energía es carísima, la salud pública es escasa, cara y no inalcanzable para la mayor parte de la gente. Entonces, es un común denominador. Ese es el problema. Entonces tenemos que cambiar esta cuestión. O sea, venían los apóstoles de la globalización, gastando miles de millones, pontificando que esto iba a cambiar con el libre comercio, que hay que privatizar, que los fondos de pensiones hay que privatizarlos también porque el Estado es mal administrador. Pero pasa el tiempo y resulta que lo que nosotros decíamos desde hace muchos años diciendo que ese sistema no funcionaba y que iba a ser un fracaso, lo estamos viendo hoy. ¿Y qué se avecina entonces? O hacemos el cambio o vamos a la perdición. ¿El cambio hacia qué? ¿Hacia dónde? Hacia ese nuevo orden económico en que la burbuja financiera desaparezca, se haga un reordenamiento otra vez con una ley Glass-Steagall de carácter universal en la cual la banca sea comercial, real, común y especulativa la dejamos para el lado, que vaya a especular o prohibimos la especulación. Porque ese es el pecado de nuestras naciones, es la daga que tienen nuestros pueblos, porque en lugar de resolver los problemas de comida, resolver los problemas de salud y todos los problemas de educación, etcétera, tenemos que estar pagando deuda permanentemente y cada vez más usurera. Ese es el tema. ¿Y cómo llegar ahí, Jorge? Bueno, ese es el juego político que nuestras autoridades, los políticos, tienen que pensar, replantearse que el sistema ha fracasado y que hay que plantearse una alternativa distinta. Por eso te estoy diciendo, hay otro capítulo en el mundo. Está funcionando. Entonces esto del BRIC es importante. Esto de la organización de Shanghái es importante. Lo que ha salido como una especie de nuevo movimiento no alineado, la reencarnación del movimiento no alineado de Bandung del 55. En la reunión de APEC se estuvo manifestando, es decir, que las necesidades de convivencia pacífica, el desarrollo para todos, el progreso inigualable para todos, la ciencia y la tecnología. Inclusive, fíjate, que es tan así, que hasta la COP27 de ahora de Egipto ha fracasado. ¿Por qué? Porque esto siempre, primero que ya están saliendo es más visible la información científica de que, o sea, la vida es carbono. Nuestras proteínas, todo lo que compone nuestro cuerpo, los animales, las plantas, todo es carbono. Y por lo tanto, decir que el CO2 es el que está causando todo el desastre simplemente es una política ideológica maltusiana para reducir la población. Ahora que somos 8.000 millones, pero este planeta está diseñado para tener 100.000, 200.000, 300.000. Bernatsky, el científico que empezó a descubrir el tema de los seres vivos y la biosfera, decía que aquí podía entrar fácilmente 3 billones de personas. Entonces, cuando 3 billones. Sí, cuando tú ves que dice que hay exceso de gente, que no va a haber recursos, fíjate, en 1700, un cura que se llamó Gian Maria Ortes, italiano, él decía que el problema de la comida, o sea, todos los mismos antecedentes que acaba de sacar en Egipto, iban a provocar la destrucción del planeta. Cuando Ortes dijo eso en 1790 y después lo copió Malthus en el 1798, el mundo tenía 200 millones de personas. El mundo. Estaba vacío. Y hoy tenemos 8.000, es decir, 40 veces en 200 años.
¿Y cómo hemos resuelto ese problema de 40 veces? O sea, primero fue una mentira lo que decía Ortes o lo que decía Malthus. ¿Por qué? Porque hay una cualidad excepcional que solamente de los seres humanos lo tienen, los seres humanos lo tenemos, no los otros seres vivos, que es la noósfera, o sea, el sentido de que podemos descubrir, podemos reproducir, y esa biosfera que nosotros hemos generado son las que producen los cambios en la sociedad y en la naturaleza. Pero Jorge, es a un costo, esa población es a un costo muy alto porque tenemos centenares de millones de personas viviendo de manera con hambruna. Pero ya te estoy explicando las causas. Están viviendo con hambruna porque tenemos que pagar una deuda de 2.000 billones que un grupito de personas se están enriqueciendo cada día más. O sea, ya no hablas tú de ¿cómo le llaman? Mega millonario, ya no sé qué más, o sea, hacia arriba. Pero es por pura especulación, es para que, matando de hambre a la gente para que puedan seguir subsistiendo esas condiciones. Eso tiene que cambiar. Ya no puede seguir más la humanidad aceptando esas condiciones de vida. Es imposible. Entonces, cada país tiene que empezar a reasumir sus condiciones y decir, bueno, ¿qué ha pasado? Esto no funciona, ¿no? No funciona, y por lo tanto, ¿cómo hacemos para plantear ese nuevo orden económico internacional? Por eso es tipo movimiento no alineado, que planteaba una moratoria de la deuda. En el año 1975 se planteaba la moratoria a la deuda. Pero ahora la deuda de los países es chiquitita comparada con la deuda principal, que son los papeles que no sirven para nada. Papel sanitario verde, si tú quieres. Jorge, vamos a hacer una pausa para venir al segmento final y que tú puedas, con la experiencia en el manejo que tienes de este tema, decirnos con lo que has evaluado, ¿hacia dónde va el conflicto que inició en febrero con Rusia y con Ucrania, que es un péndulo que está encima de la cabeza del mundo? Venimos en breve con Jorge Luis Meléndez. Jorge, como mencionaba al final del segmento anterior, esta situación, producto de la crisis que hay con Rusia y Ucrania, es un riesgo mundial. ¿Para dónde va a modo del seguimiento que le tienes a este tema? Bueno, la verdad, o sea, en él no podemos tener una bola de cristal, porque ya viste cómo por el hecho de lanzar un misil, con lo de Polonia ya lo mencionaste, podía haberse causado un desastre. Ayer se estaba informando de que las tropas ucranianas estaban bombardeando la planta nuclear de Zaporozhia. Es decir, hay una irresponsabilidad manifiesta porque podía causar un desastre peor que el de Chernobyl. De ambas partes. No, que está en control ruso, pero están... No, la irresponsabilidad de ambas partes. No, de los ucranianos específicamente. Porque si el control la planta la tienen los rusos y están tirando, y la Organización de la Energía Atómica se está haciendo la vista gorda sobre la denuncia exacta que se le ha hecho de que ayer han caído como 30 misiles y eso puede causar un desastre. Ahí nomás puede haber un desastre. O sea, por cualquier desvío, cuando el doctor Carr dice que en cuestión de minutos, una vez que empiezan a tirar los misiles, en 20 minutos se acaba la historia. Y él dice, después va a haber una nube de polvo por 10 años, que no se va a ver en la parte del hemisferio occidental, no se va a ver solamente se va a ver 35% y abajo como el 70%. Eso no es utopía. No, él es un científico que está explicando la gravedad, explicándole a estos líderes la estupidez que cometerían de estar apretando botones. O sea, este científico ha estado planteando el desastre que sería, porque esa es la primera oleada. Vienen las enfermedades, la falta de comida, etcétera. O sea, va a ser un desastre para el que quede vivo. O sea, eso no es alterar ninguno. El hecho de que hoy tengamos esa reunión
por la paz, que estamos reuniendo a congresistas, activistas de todo el mundo. La reunión de México. En México, sí, vía Zoom, obviamente. Es un llamado de atención porque cada vez vemos que se pliega. Esta es la tercera reunión que hemos hecho en 3 meses, en 2 meses, octubre y noviembre. Y cada vez hay más gente dispuesta a plantearse y a quitar el espolón, a quitarle la mano del botón nuclear a estos locos. Entonces, sí creo que hay algunos indicios también. Vi que estaban negociando los servicios secretos rusos y norteamericanos. Eso no se sabe que se ha negociado, claro, pero ya es una apertura. Y además la otra cosa es que a Zelensky le prohibieron también que hiciera acuerdos, porque en abril se abrieron las negociaciones de Ucrania con Rusia, pero después los británicos son los que más meten la candela, el carbón, y son los que inclusive se les acusa de haber estado metidos en la operación de destruir el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, y además también en el puente que va a Crimea. Y que dicho sea de paso, no se permite que en las investigaciones sobre quién fue se diga que intervengan los rusos. Entonces han salido ya investigaciones y han dicho no, que vamos a darlas a conocer, que entonces cada vez van alejando la fecha. Entonces yo estimo que puede haber una gran fortaleza de muchos líderes ya de diferentes naciones que no sean exactamente las involucradas, pero sí las exigencias. Los chinos están promoviendo acuerdos para lograr un arreglo. Turquía, hay un gran papel de Turquía en esto. La India. Entonces, hay muchas fuerzas que sí pesan, que podrían empujar hacia llegar a una solución negociada. Y la solución negociada, pues, mientras más rápido sea, es mucho mejor para ver qué salto damos, pero evitar este desastre que podría caer al mundo. Hay un tema que escuchamos poco mencionar, sobre todo cuando se trata de Ucrania. La economía, ¿cómo ha ido? ¿Qué ha sucedido? Y también, de paso, la economía en Rusia después de febrero. Es que Ucrania, antes de la guerra, estaba bien debilitada por las condiciones económicas, como el modelo la había empujado. Entonces, ahora prácticamente ya se ha quedado sin infraestructura eléctrica, tienen el 20 o 25%, inclusive el gerente general de la electricidad de Ucrania le está diciendo a los ucranianos que si pueden salir del país por todo el invierno, que se vayan. O sea, fíjate lo que está recomendando. Podrán haber muertes. Obvio, y no solamente en Ucrania, en el resto de países de Europa, que acuérdate que yo te mencioné aquí que en Lituania, Estonia, en Alemania y Polonia estaban pidiendo que se vende ya leña en los supermercados. Entonces, llegar a una condición tercermundista, yo creo que ni aquí en el país se está vendiendo leña para tener el combustible. Y esa es la situación, que la ceguera de estas naciones. Y en lugar de sentarse, tú tienes un Macron loco que dice que van a seguir apoyando a los rusos, a Ucrania. Scholz se ha mantenido ya un poquito neutral después que ha ido a China, a pesar de porque es un gobierno dividido también con los verdes, que son ahora los belicistas, lo que provocan, el ministro y la bolena, que han estado haciendo lo imposible para que rompa las relaciones con China. Y resulta que los chinos han sido la gran vida los chinos recibieron a Scholz con todos los jefes principales de las grandes empresas alemanas, la Bayer, la BAT, etcétera, que muchas de ellas están haciendo sus fábricas en China. Yeah. Porque hay problemas de Alemania, la industria alemana se va a caer a pedazos si sigue con esa condición. Alemania va camino rápido a ser más tercermundista que otra nación, a pesar de esa capacidad, a pesar de ese esfuerzo, a pesar de ese trabajo, simplemente por una estupidez de una decisión inducida desde el Reino Unido y de los Estados Unidos hacia una operación de sanciones que no tiene ni mucho sentido. ¿Qué es lo que más afecta a la economía alemana en esta circunstancia? La industria, la agricultura, la falta de trabajo. Todo lo que era en Alemania Oriental se están levantando en marchas. Mañana, hoy creo que va a haber una manifestación en muchas ciudades. ¿Por qué tan afectado?
pues no le alcanzan los ingresos y no tienen trabajo. Es tan sencillo como eso. O sea, Pero directamente algún efecto por Ucrania-Rusia. claro, porque no tienen petróleo, no tienen el gas ni el petróleo. Ahí nada más, tiene con la energía, ya tiene, nada más la energía, pero aparte los efectos colaterales, que no puedes vender, no puedes, eran grandes clientes los rusos, tampoco ¿A venden quién le nada. puede comprar gas Alemania? Ahora están pagando un gas caro y además tienen problemas porque no saben dónde van a poner el gas, porque ahora le están vendiendo gas licuado. Los Estados Unidos están haciendo los grandes negocios de gas licuado, pero es carísimo, muchas veces más que el precio barato que le dan los rusos. O sea, yo creo que tienen que llegar a un acuerdo. Inclusive ya hay datos precisos en que hay recompra del gas ruso, lo compra otro y se va a Europa, a Estados Unidos. Pero de Entonces, igual a un precio mucho más alto. claro, como o venía sea de que eso Rusia. o sea, una estupidez. Y además, ¿quién gana en esto? Es el mercado especulador que está en Ámsterdam, que le llaman TFF, que es un mercado que los grandes corredores son los que ganan con esa situación, aún a costa de matar de hambre y de frío a la población europea. Y ha ganado también todo el televidente, Jorge, que te ha mirado en esta noche en la hora 22. Interesantísimo material que nos llega a través de Jorge Luis Meléndez, representante del Instituto Schiller aquí en República Dominicana. Agradecemos encarecidamente que hayas estado con nosotros. Gracias y a ustedes, amables televidentes, hasta mañana.